¿No te ha pasado que alguna vez sientes que dentro de ti coexisten dos personas distintas? Una que muestras al mundo y otra que mantienes en las sombras. Esta dualidad es en esencia la obra de Mr. Robert Louis Stevenson, la que todos conocemos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero ¿sabías una cosa? Es que esta obra está basada en hechos reales ocurridos aquí en Edimburgo. Y para contarte todo sobre esta historia tan interesante, te he traído a uno de mis cementerios favoritos donde curiosamente se entierra a la madre de este autor, ya que como siempre te traigo a lugares increíbles para contarte estas historias. Así que vamos a ello. Dentro vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, quiero animarte de nuevo a que por favor te suscribas. Hace un par de días me llegó la notificación de que mi canal hace oficialmente un año. Un año desde que subí una vergüenza de vídeo. Que por cierto sigue ahí, es el primero en el canal por si le quieres echar un vistazo. Solo fue después de unos meses cuando ya empecé a mantener cierta constancia, mejorar procesos y toda la calidad de los vídeos que te traigo, y espero que puedas notarlo. Desde entonces hemos visitado lugares increíbles, descubierto historias súper interesantes y pasado bastantes horas juntos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a estas alturas ya tienes prueba suficiente de que te voy a subir unos vídeos estupendos, muy entretenidos y con curiosidades que estoy segura de que no podrías descubrir a no ser que estuviera aquí la pesada de Edimburgo, Escocia y otros lugares enseñándotelos. Este es mi argumento para decirte que por favor, si no lo has hecho ya, suscríbete, ya que es imprescindible en todo ámbito de la vida, pero también en este canal, que el amor sea correspondido. Y yo ya te llevo demostrando un tiempecito que aquí hay fidelidad, mucho esfuerzo y desde luego compromiso por mi parte, así que ahora solo necesito verlo por la tuya. Con esto quiero aprovechar también para daros las gracias por todo el apoyo a las personas que sí que estáis ahí, os habéis suscrito, me dejáis comentarios, le dais a me gusta, ya que agradezco muchísimo todo eso y por supuesto nunca lo doy por sentado. De nuevo, muchas gracias por estar ahí, espero que estés disfrutando con todo el contenido que te traigo. Yo sin duda estoy disfrutando mucho haciéndolo y no desesperes porque vienen muchísimos más. Así que venga, empezamos con la historia de hoy. Nos encontramos en Warriston Cemetery y es que no te lo pierdas porque es que yo descubrí este lugar tan mágico gracias a un amigo nuestro que solía vivir por aquí. Encontró un camino que realmente no es el oficial y es secreto para entrar en este cementerio. Y claro, te puedes imaginar la cara que se le quedó al descubrir todo esto. Yo sin duda no he visto nada igual. Incluso contando con todos los cementerios que os he enseñado ya, este es el más grande de todos y es que en cada esquina hay un detalle en el que fijarse. Mezcla todos esos elementos que me gustan tanto de estas tierras, que es toda la naturaleza, la parte del musgo, toda esa piedra gris y a la vez siendo antiquísimo. Así que estoy segura que pocas veces has visto un lugar tan encantador. Y aunque parezca muy tétrico y dé un poco de miedo pasear por aquí inicialmente, la gente de por aquí suele pasear a sus perros sin ningún tipo de problema, ya que en este lugar lo que te puedes encontrar seguro es mucha tranquilidad. Aún así, por supuesto, tiene un toque muy místico, muy mágico y algo de lo que no estamos acostumbrados seguramente tanto en Latinoamérica como en España, que suelen ser las casas desde donde me veis.
Robert Stevenson nace en 1850 y decide escribir esta historia porque la persona en la que se basa uno de sus oficios era ebanista y su padre tenía muebles hechos por él. Uno de los personajes más fascinantes y famosos de Edimburgo se llama William Brodie, o también conocido como Deacon Brodie. Y mientras te cuento esta historia, no solo te voy a enseñar este cementerio, sino también te voy a incluir algunas partes donde puedes ver el pub tradicional que hay en su nombre en el centro de Edimburgo, más concretamente en la Royal Mile. Esta persona nace en 1741, era conocido por ser un popular ebanista, cerrajero y nacido en una familia acomodada. Además, era el líder del gremio de artesanos y concejal del ayuntamiento de la ciudad. Su habilidad para la fabricación e instalación de cerraduras le otorga acceso a las casas y propiedades de la élite de Edimburgo. Sin embargo, y como ya te imaginas, detrás de esta fachada perfecta de un hombre respetado y bien conocido en la élite, había otra faceta muy oscura de la que nadie sabía. Brodie utilizaba su trabajo diurno para obtener información sobre los sistemas de seguridad y las propiedades de estas personas ricas para por la noche hacerse con todas ellas. Resulta que William tenía una adicción al juego y no solo eso, sino que aparte de su familia oficial tenía 2 amantes y 5 hijos ilegítimos. La audacia de William Brodie no tenía límites, y es que en 1786 funda una banda de ladrones. ¿Qué pasa? Que, como dicen en mi tierra, se caza antes a un mentiroso que a un cojo, y en 1788 fue descubierto. Y esto es el karma en toda regla, ya que fue ahorcado el 1 de octubre en un sistema de horca que fue diseñado por él mismo. Sin duda intentó salirse con la suya hasta el último momento, ya que se puso un collar de hierro en el cuello para evitar que la soga apretara más de la cuenta y sobornó a aquellos que estaban ahí supervisándolo para fingir su fallecimiento. Desafortunadamente para Brodie esto no funciona y aún así fallece como consecuencia de todos sus delitos. La tumba de Deacon Brodie está en otra parte de Edimburgo y su lápida no tiene nombre. Unas décadas después, Robert Louis Stevenson publica esta obra maestra llamada El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El autor escucha historias desde su juventud, pero es que este caso perdura en la memoria colectiva en Edimburgo y me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. Así que, por supuesto, algo que nos enseña esta obra y esta historia es que las apariencias pueden ser engañosas. La novela, como seguramente sabrás, explora la dualidad del ser humano y nos enseña una valiosa lección, que es que no nos fiemos de las apariencias. Así que nada, mi gente, espero que te haya gustado esta historia, que la hayas encontrado interesante y, como ya sabes, siempre te veo la semana que viene. Te mando un besazo y un abrazo. Cuéntame qué opinas de esta historia en los comentarios y si ya sabías del origen de esta famosa novela. O también, si quieres, me puedes contar si has conocido a alguna persona así. Así que ya sabes, te espero en el próximo. Un besazo. ¡Chao!